Familia, muy buenas noches. Qué placer estar con ustedes hoy otra vez para adorar al Señor y para escudriñar su palabra. Siempre he creído que soy un soldado del ejército de Dios. Serví a mi país como soldado en las fuerzas militares, en el ejército, y ahora sirvo a mi Señor como soldado del ejército más importante, donde el comandante en jefe es Él. El domingo pasado les dije que estamos en guerra. Es una guerra espiritual y por eso hoy decidí ponerme el uniforme. Acompáñenme a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, yo quiero darte gracias por este momento especial en el cual nos reunimos, tu pueblo, tu iglesia, para adorarte, para glorificarte, pero también para escuchar tus instrucciones. Como soldados de tu ejército, queremos escuchar tus instrucciones para llevarlas a la práctica. Por lo tanto, Señor, háblanos fuerte y claro a cada uno de nosotros y que como consecuencia de lo que oigamos de tu palabra hoy, llevemos a la práctica lo que aprendemos. Entregamos en tus manos esta noche y pedimos tu bendición. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo y en tu precioso nombre Jesús que oramos. Amén y amén. Familia, por favor, abra su Biblia esta noche en la carta de Pablo a los Efesios y ubíquese en el capítulo número 6. La semana pasada, algunas imágenes de noticieros y de redes sociales registraron algo que para mí era absurdo y estremecedor, que era ver cómo brujos y sacerdotes esotéricos de nuestro país y del mundo entero estaban haciendo rituales, conjuros, cerramientos y hasta oraciones. Porque déjeme decirle que ellos también oran a un Dios con D pequeña que no es el Dios verdadero, pero lo hacen. La Iglesia Católica también convocó a un rosario nacional emitido desde la Basílica de Chiquinquirá. Y nosotros, como cristianos, realizamos una jornada de oración desde el jueves 14 hasta el domingo 16 de mayo. Y tenemos que seguir haciéndolo porque la batalla no ha terminado. Y déjame decirte que estamos en medio de una guerra. Definitivamente, nosotros, los cristianos, tenemos que colocarnos el uniforme de guerra y no podemos volver a quitárnoslo, pues los tiempos que estamos enfrentando son muy malos. Con esos pensamientos en tu cabecita, acompáñame en Efesios capítulo 6 y lee conmigo los versículos 10 al 12 y entraremos de lleno a la enseñanza esta noche. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12 aparecerán en la pantalla. Léalos conmigo. Dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Lo dije el domingo y lo reitero el día de hoy. Estamos en medio de una guerra, pero no es una guerra convencional, es una guerra espiritual. Observa lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Recibí una información la semana pasada con algo que tiene que ver con con el nuevo orden mundial. Y esa información nos decía que brujos, hechiceros y militantes de ese nuevo orden mundial han declarado a Colombia como objetivo militar. Porque ellos dicen que el objetivo de ellos es que Colombia caiga.
Por eso es todo lo que hemos estado viviendo en estas últimas semanas. No es casual lo que está sucediendo. Hay una arremetida contra nuestro país. Por eso les quiero decir que estamos en guerra. Y aunque no nos pongamos un uniforme militar, sí tenemos que ponernos el uniforme de los verdaderos cristianos. Y recuerde que en épocas de crisis nacional, los verdaderos cristianos tenemos que ayunar, orar, adorar y confiar. Yo los invito a hacer eso. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y como es una guerra espiritual, no la podemos librar con armas convencionales. No nos vamos a salir a las calles a tomarnos las plazas y a tirar piedra. Bueno, de pronto podríamos ir a alguna plaza a adorar, a hacer un servicio, pero digamos que más que eso, lo que nosotros invitamos siempre es que en casa tú seas un ministro de adoración. Sabes que en estos días he conversado mucho con mi papi a raíz de, bueno, siempre lo hacía, pero en este tiempo ha sido un poco más frecuente a raíz del fallecimiento de mi mamá. He estado un poco más pendiente de él, etcétera. Mi papi tiene ya, por su edad avanzada, un problema de Alzheimer y no se acuerda mucho de lo actual, pero tiene unos recuerdos del pasado increíbles. Mi papá fue uno de los veteranos o uno de los combatientes de la guerra de Corea. Colombia fue el único país que envió tropas a apoyar a las Fuerzas Unidas de los Estados Unidos en la guerra de Corea. Y hay un evento que mi papá recuerda mucho, no solo porque fue su primera experiencia de combate real, sino porque él estaba al mando de uno de los grupos, escuadrones, que fue a esa ofensiva. Y él la recuerda tanto y nos la contó con pelos y señales, pero hay un detalle que a mí me impactó mucho, porque cuando un ejército de un país por primera vez va a participar en un conflicto bélico, lo someten a una prueba que ellos han denominado, bueno, que no es una prueba, es un combate real y que se llama el bautismo de fuego o bautismo de sangre. Mi papá era uno de los comandantes, él era, en esa época era subteniente y a su cargo tuvo una de esas incursiones en campo enemigo. Y él comentaba algo que en principio yo pensé que era una película que él se había formado, y nos contaba que había en ese momento un relevo del mando de las tropas o de el mando general del ejército aliado. Estaba Eisenhower y estaba MacArthur. Uno salía, creo que MacArthur salía, Eisenhower tomaba el mando, y alguno de ellos, no tenemos certeza de quién fue, dijo una frase increíble sobre los soldados colombianos. Yo no quiero omitir detalle, por lo tanto quiero dejarlos con este pequeño video donde Juan Fernando Rodríguez, que es el director del Museo Militar, nos va a hablar específicamente de este tema. Observen, por favor. Uno de los generales comandantes de una de las divisiones norteamericanas, en una frase que es muy célebre pero muy diciente, exponía, decía: he combatido en 3 guerras, he visto luchar a los mejores soldados del mundo, pensé que nada me faltaba ver en el campo del valor y el heroísmo, pero viendo luchar a los soldados del Batallón Colombia, he visto lo más sublime. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que los soldados colombianos son los mejores guerreros, los más aguerridos. Y ¿sabes algo? Yo creo que definitivamente, no solamente los soldados del Batallón Colombia, sino todos los colombianos somos personas guerreras, que nos levantamos una y otra vez. Por lo tanto, estoy convencido de que aquí
vamos a batallar en esta guerra los mejores soldados del mundo. Ahora, quiero mostrarte rápidamente cuál es el modo de operación del enemigo que tenemos que enfrentar. Si te devuelves un poquito al capítulo número 2, ahí en Efesios, deja una marquita en el capítulo 6 porque enseguida vamos a regresar, pero en el capítulo número 2 de esa misma carta, en el versículo 1 al versículo 3 dice lo siguiente: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Observe, el apóstol Pablo, guiado por Dios, está hablando de nosotros. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Escucha, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Tremendo. Hoy vemos cómo ese espíritu, el espíritu maligno, que ejerce su poder sobre los que viven en la desobediencia, es el que está reinando. Mira las escenas de caos, mira las escenas de violencia, de anarquía. Ese espíritu es el que está rondando hoy el corazón de los jóvenes. Por eso cualquier institución, cualquier cosa que implique autoridad, para ellos no es bueno. No la siguen, no la acatan, porque hay un espíritu de rebeldía, un espíritu de desobediencia. Y eso es lo que está influenciando hoy a los jóvenes, pero también a muchos adultos. Es un tema espiritual y por eso desde el principio se los dije, esta es una guerra espiritual. Esto no es una guerra convencional y por lo tanto no la podemos combatir con armas espirituales. Quiero mostrarte la apreciación que el apóstol Pablo hace de esta situación. En 2 Corintios, capítulo 11, verso 3, va a aparecer en la pantalla, no lo busques, dice Pablo: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. ¿Te das cuenta? Una vez más, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que hay un problema de engaño. Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Lo que hoy está ocurriendo era también lo que nos ocurría a todos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo. Antes éramos esclavos de nuestras propias pasiones y deseos. Por eso es tan importante que usted y yo, como buenos guerreros del Evangelio, como buenos siervos del Señor, llevemos a muchas personas a los pies de Cristo. Antes de ese momento, también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Y por lo tanto, como todos los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. El problema hoy es que el mundo está siendo engañado y hay un poder espiritual. Por eso en el versículo inicial veíamos que nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra guerra no es contra seres humanos, sino contra poderes, potestades, contra huestes espirituales malignas en las regiones celestiales. Pero sabes, no solamente Pablo habló del tema, sino también el propio Señor Jesucristo se pronunció al respecto. Y mira la apreciación del Señor en este tema. Está en Juan capítulo 8, verso 44, que igualmente va a aparecer en la pantalla. Dice: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre
de la mentira. ¡Wow! Estamos en guerra contra un enemigo que es poderoso y cuya estrategia es la mentira, el engaño, las verdades a medias. Y hoy más que nunca tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Somos soldados del ejército de Dios y tenemos que permanecer firmes porque los soldados siempre permanecen firmes en lo que han creído y de lo cual están convencidos. Hace algunos días, durante las manifestaciones y bloqueos que ocurrieron en gran parte del territorio nacional, nos mostraban algunas imágenes donde los miembros del ESMAD y la policía y el ejército utilizaron sus armas de dotación y por esta razón fueron enjuiciados y cohibidos. Incluso en algún momento circuló un video en redes donde había un policía que decía: ¿pero a qué vamos a ir allá si no podemos usar nuestras armas? Ellos tienen unas armas convencionales que no pueden utilizar. Usted y yo tenemos otro tipo de armamento de dotación y hasta el momento, hasta donde yo sé, no se nos ha prohibido usarlas. Y yo quiero invitarte a que, así como lo dije el domingo pasado, nos desbordemos en el uso de nuestras armas espirituales. En 2 Corintios 10, entre los versículos 4 y 5, se nos menciona este tipo de armas. Dice el apóstol Pablo: las armas con que luchamos no son de este mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Estas armas que usted y yo tenemos no son de este mundo, pero son muy poderosas porque tienen el poder de Dios. Y con ellas derribamos fortalezas, destruimos argumentos que vayan en contra del Dios verdadero. Estaba revisando mis notas para preparar este mensaje y me encontré o recordé que hace más o menos unos 2 años hicimos una serie los miércoles también que se llamó Armas de Guerra. Y en esa serie aprendimos a utilizar las armas, aprendimos a conocer nuestras armas. Y sabes, esas armas con las que tú y yo contamos, que son poderosísimas, que no son de este mundo, son el arrepentimiento, el perdón, la oración, el ayuno, la palabra, la alabanza, el discipulado, andar en integridad, la obediencia y el diezmo. Y si por alguna razón no estuviste en esa época o no las recuerdas, hay registros de todas ellas. Deberíamos empezar a utilizar muchísimo nuestras armas de guerra. Y en especial las que les mencionaba el domingo pasado, en el cual hablábamos de cuál es la actitud, qué es lo que debemos hacer los hijos de Dios en tiempos de conflicto, en tiempos de crisis nacional. Recuérdelo: ayunar, orar, adorar y confiar. Y tenemos que volvernos expertos en el uso de ese armamento. Pero sabes, me llamó la atención me llama la atención que una de las armas con la que usted y yo podemos enfrentar las cosas es la integridad. Es la integridad. Hace algunos días el Señor nos hablaba de mantener una conciencia limpia delante de todos los demás para que ellos se avergüencen de las calumnias que dicen de nosotros. Eso se llama integridad. Tenemos que vivir de una manera que la gente, aunque diga muchas cosas, no las pueda comprobar. No porque las tenemos tan bien guardadas, sino porque caminamos delante de Dios en integridad. Pero mira el texto que me encontré en 2 Timoteo capítulo 2, verso 4. Dice: ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. ¿Escuchó eso? Ningún soldado. Y hace unos minutos dijimos que usted y yo somos soldados de un ejército mucho más poderoso que el ejército incluso de los Estados Unidos, el ejército de Dios.
donde el Señor, el Dios Todopoderoso, es llamado en la Biblia el Señor de los ejércitos. Él es nuestro gran comandante y estamos en guerra. Es una guerra espiritual. Y por eso le digo que ningún soldado que quiera agradar a su superior, que en este caso es Dios, se enreda en cuestiones civiles. Pilas con tu comportamiento, pilas con tu forma de vivir. ¿Somos o no somos? Y muchas veces decimos ser cristianos, pero nuestro estilo de vida desmiente todo lo que nosotros hablamos. ¿De qué manera estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Porque una de las armas de guerra poderosas es la integridad. Y sabes, Satanás, nuestro gran enemigo, se deleita, se ríe cuando ve un cristiano mediocre que no anda en integridad. Y él mismo se encargará de sacarlo a la luz. Por eso, los soldados de Dios que queremos agradar a nuestro superior, no andamos enredados en cuestiones civiles. Pero algo también que encontré preparando este tema es que un verdadero soldado porta el uniforme al que pertenece. ¡Wow! Para un soldado, su uniforme es una cosa de honor, lo cuida, es algo increíble. Pero el Señor también nos habla en su palabra del uniforme de dotación que tenemos los soldados espirituales. Regrese al versículo o al pasaje con el que iniciamos en Efesios capítulo 6 y mira lo que dice a partir del verso 13. En Efesios capítulo 6, verso 13 dice: por lo tanto, porque estamos en una guerra, porque estamos en una batalla de tipo espiritual, dice Pablo, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tremendo eso. El uniforme incluye un cinturón, una espada, unas botas, una coraza. El uniforme de un guerrero incluye todos estos elementos que a partir del próximo miércoles estaremos analizando en detalle uno por uno. ¿Para qué sirve el cinturón de la verdad? ¿Para qué sirve la coraza de la justicia? ¿Para qué sirven la disposición para ir a proclamar el evangelio de la paz, con la cual usted y yo tenemos que estar calzados? Es decir, que a partir del próximo miércoles, cada miércoles vamos a estar estudiando una de esas partes de nuestro uniforme de campaña. No te puedes perder esta nueva serie que implementaremos o que estamos comenzando a partir del día de hoy. Pero hay dos cosas más que quisiera compartir esta noche con ustedes. La primera es que un soldado obedece instrucciones. Los soldados no ponen en tela de juicio las instrucciones, sino que las obedecen. Yo pertenecí a las fuerzas militares, al Ejército Nacional, y aprendí dos frases que un soldado debe implementar en su vida. La primera, ¿qué ordena? Perdón, son tres. La primera, ¿qué ordena? La segunda, ¿cómo ordene? Y la tercera, cumplida su orden. ¿Qué ordena? ¿Cómo ordene? Y cumplida su orden. Y eso lo teníamos claro en el ejército terrenal. Mucho más lo tenemos que tener claro en el ejército celestial. Y usted y yo, como soldados del ejército de Dios,
Lo único que podemos decir es: Señor, ¿qué ordenas? Número 2, Señor, como tú ordenes. Y finalmente, qué bacano poder presentarnos delante de Él y decirle: cumplida su orden. Recuerde esas 3 frases: que ordena, como ordene y cumplida su orden. Y allí mismo, en Efesios capítulo número 6, en el versículo 18, hay una instrucción clara del Señor. Hay una orden. Recuerde, los soldados obedecen instrucciones. Bueno, déjeme meterme en el cuento y decirle: los soldados obedecemos instrucciones. ¿Cuál es la instrucción? Versículo número 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hay una orden del Señor que tenemos que cumplir. Se llama oración permanente. Oren sin cesar, dice el Señor, en todo momento. Incluso en tiempos difíciles, la oración es un arma poderosa porque trae paz a nuestros corazones. Recuerde que en Filipenses el apóstol Pablo dice: no se inquieten por nada. Dicho en otras palabras, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y como resultado de ello, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Próximo viernes tenemos una cita a las 6 de la mañana para orar, para presentar nuestras peticiones delante de Dios y darle gracias. No te pierdas esa cita, porque recuerda que un verdadero soldado obedece órdenes. Y la orden de Dios es precisamente: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Sabes? Nosotros hemos decidido permanecer alertas, con el uniforme puesto y las botas de combate, porque estamos en guerra. Estamos en medio de una guerra espiritual. Y recuerdo ahora que cuando estaba en el ejército terrenal, y salíamos a campo de entrenamiento, nos hacían dormir con el uniforme desabrochado pero puesto, las botas desamarradas pero colocadas, y nuestra arma de dotación en medio de las piernas, por si había que salir a enfrentar a algún enemigo, para que no nos cogieran, como se dice, con los pantalones abajo. Pues bien, hoy estamos en medio de una guerra. Es una guerra espiritual, no se te olvide. No quiero que salgan por allí diciendo que el pastor de Casa sobre la Roca se volvió un revolucionario, el de Medellín, y está incitando a la guerra. No, estamos en una guerra, pero es una guerra espiritual. Y nuestra lucha no es contra seres humanos, es contra principados y potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestiales, huestes espirituales malignas. Que no se te olvide. Y nuestras armas, las armas con las cuales combatimos, son armas que no son de este mundo. Por eso hablamos del amor, por eso hablamos del perdón, por eso hablamos de la reconciliación, por eso hablamos del arrepentimiento, por eso hablamos de la oración, por eso hablamos del ayuno, por eso hablamos de la adoración, por eso hablamos del discipulado, por eso hablamos del diezmo. Son armas espirituales poderosísimas para destruir argumentos y derribar toda muralla que se levante, toda fortaleza. Queridos amigos, yo quiero invitarlos a que estemos en permanente oración, en que permanezcamos alertas. Las cosas cambian de un momento a otro y no podemos estar durmiendo. ¿Se acuerdan la historia de Jonás que leímos el domingo? Todos oraban a sus dioses y Jonás, el siervo de Dios, estaba durmiendo. Eso no nos puede pasar a nosotros. Mantengámonos alerta, perseveremos en la oración por todos los santos. Oren en el Espíritu en todo momento, dice el Señor. Bien, ya vimos entonces que los soldados colombianos, ¡wow!, son los mejores guerreros
que existen, que tenemos un enemigo que es poderoso. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en este mundo. Por lo tanto, no tenemos por qué tener miedo. Tenemos un uniforme de dotación que el Señor nos ha entregado con armas espirituales poderosísimas que están a nuestra disposición y que podemos usarlas indiscriminadamente. Tenemos una orden, una instrucción de Dios que como buenos soldados debemos cumplir. Pero finalmente, quiero hacerle una petición personal. Y quiero, para ello, apropiarme también de las palabras del apóstol Pablo allí mismo en esa carta. Está prácticamente concluyendo la carta y en el capítulo 6 de Efesios, entre los versículos 19 y 20, el apóstol dice estas palabras: oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente, como debo hacerlo. Mis queridos amigos, familia preciosa, iglesia amada, les pido que oren por mí mucho, porque tengo como el pastor de esta iglesia en la ciudad de Medellín la responsabilidad delegada por Dios para dirigir esta iglesia. Y quiero hacerlo de la manera que Dios dice, no de la manera que el mundo, las autoridades o la conveniencia me lo muestren. Por eso Pablo dice: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¿Sabes? Vienen tiempos difíciles y de persecución para la iglesia. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Oren para que siempre demos a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual somos embajadores en cadenas. Cuando Pablo escribió eso, literalmente estaba en la cárcel. Nosotros hoy tenemos la libertad para proclamar el Evangelio de la paz. Y una de nuestras responsabilidades como cristianos, todos, es la de hacer discípulos en cualquier lugar, en todas partes. Hablarles de Jesús. Y ojalá bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas esas cosas. Y no estamos solos en la tarea. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amigos, los soldados colombianos está reconocido mundialmente. Son los mejores guerreros. Los soldados del Batallón Colombia, decía este hombre, que había estado en varias guerras y nunca había visto combatir soldados como los colombianos. Usted y yo hacemos parte de este gran ejército, no del ejército de Colombia. Somos colombianos, amo mi país. Juré defenderlo y lo voy a hacer. Pero ahora, como soldado del ejército de Dios, wow, pertenezco a un ejército mucho más poderoso, con armas no convencionales, porque la guerra que usted y yo libramos no es una guerra convencional, es una guerra espiritual. Obedezcamos las órdenes de Dios. Andemos con integridad, porque eso hace que se hable bien de nosotros y de Dios. Y por favor, oren por mí, para que cuando hable, lo hable con poder, como dice, con las palabras apropiadas para dar a conocer el misterio del Evangelio.
Somos soldados y estamos en una guerra espiritual. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta noche. Y más que un uniforme físico, yo quiero tener ese uniforme espiritual. Ese uniforme que tú me entregaste el día que acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Antes de eso, yo vivía como los demás, buscando mis propios intereses y por naturaleza era objeto de tu ira. Pero eso cambió ese día glorioso, ese día precioso en el cual le entregué mi corazón a Cristo y me hizo integrante de una nueva fuerza militar. El soldado, ser soldado del ejército de Dios. Hoy quiero mantenerme ceñido, como dice tu palabra, con el cinturón de la verdad, protegido por la coraza de justicia y calzado, no con unas botas de combate, sino con la disposición de ir a proclamar el evangelio de la paz. Quiero tener siempre afilada el arma de dotación, que es la palabra de Dios. Tener el escudo de la fe listo y preparado para apagar todas las flechas encendidas del maligno y portar sobre mi cabeza el casco de la salvación, que nadie ni nada me la podrá arrebatar porque tú me la diste. Gracias, Señor, por esta noche y porque estamos convencidos de que tú eres más poderoso que el que está dominando este mundo con ese espíritu de desobediencia y rebeldía. Entregamos, Señor, nuestro país en tus manos. Oramos, Señor, por toda Colombia, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente, que en cada rinconcito de nuestro territorio se levante un clamor. Oramos por todos y cada uno de los misioneros, pastores, evangelistas y maestros que llevan a cabo la obra en el territorio nacional. Los bendecimos, Señor. Oramos pidiéndote tu protección sobre sus vidas y que, al igual que Pablo, todos tengamos el valor para dar a conocer el misterio del evangelio por el cual estamos confinados y somos embajadores. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Y permítenos, Señor, entender cuál es nuestra misión y nuestra labor en este tiempo como tus soldados en este lugar. Para ti, solo para ti, la gloria, el honor y la alabanza. Es bajo la guía de tu Espíritu Santo y en tu precioso nombre, Jesús, que oramos. En acción de gracias. Amén y amén. Familia, definitivamente esto es guerra. Estamos en guerra y es una guerra espiritual. No es una guerra convencional. Y por lo tanto tenemos armas poderosísimas que ojalá empieces a utilizar. Pero quisiera tomar unos minutitos más para hablar con aquellas personas que hoy se conectaron con nosotros por primera vez. Hace 30 años mi vida era un desorden, era un caos, era, ¿cómo decirlo?, desenfrenada. No iba para ningún lado y entonces asistí por primera vez a una iglesia cristiana. Allí me hablaron de un mensaje de salvación, de cambio y transformación. Y ese día yo le entregué mi vida a Cristo. Le dije: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero una nueva vida. Eso comenzó hace 30 años. Y estoy feliz de haber hecho
esa decisión. Y yo quiero invitarte a ti esta noche, que nos visitas por primera vez, que te conectas con nosotros por primera vez, a que hagas la misma oración que hace 30 años transformó mi vida. No fue en un segundo, pero fue el momento inicial para que mi vida fuera transformada. Y yo sé que la tuya lo puede ser también, porque no son los hombres los que cambian la vida de las personas, es Dios. Por lo tanto, si tú quieres entregarle tu vida a Dios esta noche, te voy a invitar por un minutito a que cierres tus ojos. Y si hay alguna persona más que ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero que nunca ha hecho esta oración y hoy la quisiera hacer, le invito también a que cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Escúchame. La Biblia dice que si declaras con tu boca, creyendo en tu corazón, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Eres salvo. Cuando haces esta oración, recibes 3 regalos de Dios. El primero, el perdón total de tus pecados. Total de tus pecados. El segundo es que te da derecho a entrar a la vida eterna junto con Él. Y el tercero, te da la posibilidad de vivir una nueva vida en esta tierra. Vale la pena. Te lo dice alguien que estuvo separado de Dios y ahora está con Él. Cierra tus ojos por un minuto y haz conmigo esta oración. Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por amor a mí y en una cruz entregaste tu vida para perdonarme y salvarme, y resucitaste para darme una nueva oportunidad. Esta noche te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que por tu misericordia y tu sacrificio, a partir de este momento soy una nueva persona. Mi pasado no existe más. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame ahora todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios dice que yo soy. En tu santo nombre, Jesús, he orado. Amén y amén. Mis amigos, la Biblia dice que si ustedes hicieron esa oración hoy, con todo su corazón, nacieron de nuevo. Por lo tanto, bienvenidos a la familia de Dios. Nos encantará tener noticias suyas. Por favor, si usted hizo esta oración hoy de todo corazón, ahí en la pantalla aparecerá un código QR. Entre a esa aplicación y va a ser recibido por personas de nuestra institución. Personas que le darán la bienvenida, personas que lo van a guiar y orientar. Entre a la aplicación y permítanos darle la bienvenida. Pero también, si quiere, pueden escribirnos un correo o enviarnos a través del número de WhatsApp su información, y a vuelta de correo le enviaremos nuestra declaración de fe, los primeros pasos en la vida cristiana y nuestra bienvenida. Es un honor para nosotros que usted hoy haya hecho esa oración.